Bueno, vamos a hablar de la lesión del nervio periférico. Como su nombre lo dice, es lesión de los nervios que están más distales, más en la periferia. Existen tres tipos de mecanismos principales de lesión. El más común, que es el de contusión, que es el más frecuente en el medio del fútbol. El segundo mecanismo es el de estiramiento, que esto suele pasar cuando hay una luxación de hombro, una luxación de rodilla, un golpe en el hombro, una mala caída. El tercer mecanismo es una laceración, que esto quiere decir una rotura completa del nervio. En cuanto a clasificación, que esto nos ayuda a saber qué tan grave es, existen tres tipos. El primero es la neurapraxia, que esto es un golpe en el nervio que simplemente está como dormido. El segundo tipo es la axonotmesis, que esta es una rotura de fibras sin llegar a romper la capa que cubre el nervio. Y la neurotmesis, que esta es una rotura completa del nervio. En cuanto al tratamiento, el tipo más leve se hace con observación, ir vigilando, y existe una prueba que es la electromiografía, que nos sirve para ir vigilando cómo se va recuperando. El segundo tipo, la axonotmesis, lo mismo, electromiografía y paciencia a que se vaya recuperando, aunque tarda un poco más. Y el tercer tipo, la neurotmesis, que es la rotura completa. Esto sí que necesita una cirugía para juntar los cabos del nervio y que esto ayude a que se vaya recuperando. En cuanto al pronóstico, esto depende de 4 factores importantes. El primero y el más importante es la edad del paciente. Siempre el que sea un paciente joven ayuda y juega a favor. El segundo es el tipo de la lesión. Siempre es más fácil que se recupere un nervio que tiene una rotura de fibras que no un nervio que está roto por completo o que tiene un golpe importante. El tercer tipo es el sitio donde está la lesión. Entre más lejos o más distal esté la lesión, es más fácil de que se vaya a recuperar. Y el cuarto tipo es el tiempo que se tarde en empezar el tratamiento de la lesión. Entre más pronto se trate, es mucho mejor.